Salmo 10, verso 13. Usen correctamente el signo de interrogación. Adelante. ¿Por qué desprecias mal a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Esto es, tú no lo investigarás, eso es inquirir. El malo ha dicho, tú no lo vas a inquirir, esto es, Dios no sabe nada de mí. Dios no conoce mi corazón, Dios no sabe nada de mi vida. ¿Por qué? Porque muchos de ellos piensan que Dios no existe o que Dios es indiferente a las situaciones de las personas. Quiera Dios agregar esas bendiciones que tanto necesitamos a su santa palabra. 3 preguntas de por qué se hacen muchos ateos o muchas personas que están enojadas con Dios. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? Primera, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Segunda, ¿por qué Dios no se hace más evidente a las personas? Tercera, ¿por qué a mí? Estas son las 3 preguntas que son frecuentes, tanto en personas ateas como en personas enojadas con Dios. Estas 3 preguntas no respondidas o con respuestas banales mantienen a algunos al margen de su ateísmo y a otras personas las mantienen enojadas o resentidas con Dios. Porque cuando se han acercado a los cristianos y les han hecho cualquiera de estas 3 preguntas, muchos cristianos solo encogen los brazos, otros dan respuestas banales y las personas quedan insatisfechas, porque no son respuestas sabias, no son respuestas que despejen toda nube de duda, no son respuestas que justifiquen el silencio o la ausencia de Dios en sus necesidades o en sus problemas. Cuando alguien se hace este tipo de preguntas, espera que las respuestas sean más racionales que espirituales. Y esto tiene mucho sentido, porque quien plantea una pregunta de este tipo es o porque no cree en la Biblia o porque está en desacuerdo con lo que dice la Biblia. Así que no espera recibir una respuesta espiritual. No quiere escuchar versículos, no quiere escuchar quién es Dios o por qué Dios actúa de cierta forma. Quiere escuchar algo que le satisfaga. Como un apologista, tengo diferentes respuestas alternas a estas preguntas, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible, tanto para que las personas que vayan a escuchar este estudio, como para los cristianos que tienen que encarar estas preguntas, puedan responder de tal forma que las personas queden satisfechas. ¿Por qué les pasan cosas malas a personas buenas? Ahí también podemos dejar entre paréntesis personas inocentes, que también es una de las preguntas a la par que vienen cuando alguien sufre una desgracia y consideran que esa persona no merecía ese daño, entonces preguntan, ¿por qué les suceden cosas malas a personas inocentes? ¿En qué contexto suele hacerse este tipo de pregunta? Cuando una buena familia se les muere un hijo pequeño. Es entendible cuando muere un adulto o cuando muere un anciano, pero cuando una buena familia se le muere un hijo, viene esta pregunta: ¿por qué si esta familia es una buena familia dentro de lo que se pueda considerar bueno en la sociedad? ¿Por qué es que se les mueren los hijos de esta forma? ¿Por qué? O cuando un joven es un buen estudiante, es responsable, es
respetuoso con sus padres y de repente le diagnostican cáncer. Estas preguntas suelen inquietar a las personas, porque la mayoría de personas cree que los acontecimientos buenos o malos vienen de acuerdo al comportamiento, esto es, son merecidos por el comportamiento de las personas. Si eres mala, te tienen que venir cosas malas, si eres bueno, te tienen que venir cosas buenas, pero la realidad es otra. La realidad es que a personas buenas les suceden cosas malas. Cuando en un país tan pobre como Haití ocurre un temblor de 7.3 grados según la escala de Richter y mueren alrededor de 250,000 personas, ¿por qué a países que ya están sufriendo mucho todavía les viene una desgracia de este tamaño? Porque es uno de los países más pobres de Latinoamérica, Haití. Para que puedan subsistir ahí las familias, algunas señoritas de 12 y 14 años venden sus cuerpos. Hay mucha pobreza. Y luego viene una desgracia como un temblor que aparte de matar casi 250,000 personas, deja a muchos sin hogar, sin alimento. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Cuando una persona que para muchos es irreprochable, es buen padre, buen esposo, buen empleado, y nos enteramos, como recién le pasó a mi familia, que lo secuestran y lo asesinan. ¿Por qué no secuestraron al violador o al borracho o al que violenta a su familia? ¿Por qué no a él? ¿Por qué a aquella persona que era ejemplar? ¿Por qué? Es donde este es el contexto donde suele aparecer esta pregunta. ¿Alaban a Dios? Siendo que la respuesta debe de ser racional, entonces tenemos que estudiar la respuesta no desde la deontología, sino desde la ciencia física. Vamos a responder desde la física. Normalmente quien intenta responder a estas preguntas diluye el contenido de la respuesta tanto con la ciencia de la deontología como de la física, y es por eso que no dan respuestas certeras y la persona no queda convencida. Pero la respuesta correcta, sin inmiscuir a Dios, porque recuerden que estamos tratando de darle la respuesta a ateos como a personas que están enojadas con Dios. Y esas personas que están enojadas con Dios, la mayoría de ellos no son cristianos, aunque también puede haber algún cristiano que esté resentido con el Señor. La Biblia nos habla de uno. ¿Recuerdan aquel creyente en Jehová que estaba muy resentido con Dios y estaba muy enojado con Dios? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién es, hermano Juan? Jonás. Pero a los cristianos se nos baja quizás con alguna explicación bíblica, alguna experiencia, un testimonio de otro creyente, lo escuchamos y reflexionamos y decimos, creo que exageré mi enojo. Pero los no creyentes y los ateos, ellos normalmente están muy resentidos, muy enojados, o algunos de ellos que no creen en Dios están enojados con la idea de Dios, enojados con el cristianismo. Entonces, para ellos vamos a dar esta respuesta racional, repito, sin inmiscuir a Dios. La respuesta sería desde la física. ¿Por qué les pasan cosas malas a personas buenas? Por 3 razones. Número 1, el mundo obedece a leyes. Número 2, las leyes no reconocen patrones de justicia. Número 3, todo lo existente es parte de un ecosistema.
Siendo que la pregunta es planteada más en el campo del ateísmo o de las personas que dudan de Dios o creen vagamente en Él, pero están enojados con Él. Entonces mis respuestas, al ser más racionales, van a ser más por la línea de la apología. Digamos que voy a responder más como un apologista que como un pastor. Así es que quizás usted va a escuchar cosas que no va a entender, pero ya que las repase, escuche la grabación, lea algunos cuantos libros de física y de otras cosas, le quedará claro. Dile al de al lado, no te desanimes. Recuerden que estamos respondiendo a esta pregunta, ¿por qué les pasan cosas malas a personas buenas? Y ellos quieren una respuesta sin inmiscuir a Dios. Bien, aquí están las 3 razones. Para entender mejor la respuesta a esta pregunta, vamos a usar de ejemplo una pregunta más concreta. La pregunta sería, ¿por qué Juanito de 7 años murió en un accidente automovilístico y no sus padres, quienes viajaban con él? A una compañera de trabajo de uno de mis hijos, no hace muchos meses, iba la familia completa, se volteó el carro y murieron todos, menos los niños. Pero en ocasiones es a la inversa. Muere el niño, se quedan los adultos. Y eso se relaciona con la pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a los inocentes? Pues total, el padre era un irresponsable. La mamá pues golpeaba a los niños. Pero ¿por qué murió Juanito de 7 años si él no había hecho nada? ¿Por qué? Bien, veamos la respuesta. Número 1, el mundo obedece a leyes físicas. La tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Esta ley nos dice que si un cuerpo actúa con fuerza sobre otro cuerpo, éste recibirá en la misma magnitud y en la misma dirección, pero en sentido opuesto, la fuerza que el primero ejerció. Esto es lo que dice la ley de Newton. ¿Por qué murió Juanito? Porque la fuerza del impacto que recibió el cuerpo de Juanito al estrellarse el vehículo no era equivalente a la resistencia del cuerpo de Juanito. Los padres, como son adultos, pesan más, la fuerza de sus huesos es más resistente, entonces en probabilidades de física es mucho más alta el que salgan los padres menos dañados que el niño, porque el impacto, la fuerza con que se impacta, la va a resentir el cuerpo y va a ser proporcional a la fuerza del golpe a la que recibirá el cuerpo. Así que esta es la explicación de por qué murió Juanito. Tiene mucho sentido, ¿no? ¿Sí tiene sentido, hermana? Es obvio. Que en paz descanse Juanito. Muy bien, esa es una respuesta para quien no quiere inmiscuir a Dios. Y se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué murió el niño de 7 años? ¿Y por qué los padres salieron ilesos? Pues según la ley de Newton, acción y reacción, pues el impacto tenía que resentirlo un cuerpo que tenía menos resistencia, menos fuerza, y por cuanto la fuerza es proporcional, pues los padres tuvieron más posibilidades que Juanito. Segundo, las leyes no reconocen patrones de justicia. Las leyes son abstractas, igual que cualquier otro tipo de ley. Las leyes no saben si la persona es buena o es mala. Estamos hablando de leyes físicas, no estamos hablando
temas jurídicos, estamos hablando de leyes físicas. Estas leyes son abstractas. Pensemos en la ley de la gravedad. Si un asesino se sube a un edificio de 100 pisos y este hombre ha matado en su vida quizás 40, 50 personas, pensemos en un asesino serial, como de los que vimos en el tema de, se me escapó esta serie, En la mente de un psicópata. Pensemos en Edmund Kemper, que asesinó muchas mujeres. Si este hombre, con esta vida tan depravada, se subiera a un edificio de 100 pisos y se arrojara al vacío, ¿qué cree que suceda? ¿Cree que muera? Las probabilidades son 99 a 1 de que muera. Pero ¿qué tal si subimos a un cristiano ejemplar que ha ayudado a la sociedad, que ha donado fuertes cantidades de dinero, que ha puesto muchas instituciones de ayuda social, centros de rehabilitación, casa para huérfanos, asilos, etcétera? Ahora es todo lo contrario. A esta persona la subimos al mismo edificio de 100 pisos. ¿Qué si lo aventamos al vacío? ¿Qué cree que pase? Pero él es muy bueno. Las leyes físicas no obedecen, no reconocen patrones de justicia. Esto nos responde de una manera sencilla. ¿Por qué murió Juanito si era inocente? Nada tiene que ver. Si la ley de Newton habla de un impacto y los resultados de este impacto, pues sea un encanto la persona, o sea la persona más vil, va a ocurrir lo que está regido aquí en esta vida por estas leyes. A mayor altura, ¿qué dijo Newton? Mayor peso en la caída y por tanto más fuerte es el impacto. Así que si Juanito era buena persona o era inocente y los padres eran malos, pues en un impacto así, las leyes de la física son indiferentes a las condiciones de la vida que lleva la persona. Tercero, todo lo existente es parte de un ecosistema. En un ecosistema todo está conectado directa o indirectamente y en esta conexión todo se relaciona, ya sea dependiendo o ayudando mutuamente una especie a la otra. Todos estos puntos son muy sencillos porque yo creo que la mayoría de ustedes lo vieron en la primaria. En la primaria se nos enseñó que es un ecosistema. Si se llegó a tocar en secundaria, pues se confirmó. Y si usted lo duda de que eso se vio en la primaria, traiga el micrófono para acá adelante, hermano, para que usted vea que esto se vio en la primaria. Estas 4 damas fueron elegidas. Por eso me gusta que dejen a alguien aquí al frente, porque me dan la oportunidad de sentir más cerca la respuesta. Comenzamos con la hermana, que es maestra. Descríbenos brevemente, hermana, con palabras muy sencillas, un ecosistema. Bueno, pues en el planeta hay diferentes tipos de ecosistemas. Esto quiere decir, pues, tipos de flora, de fauna que existen. Y ya que lo completen. Que lo complete la hermana, a ver, va a ser en equipo con la hermana Jazz. No, hermana. La hermana Wendy, también es maestra nuestra hermana. Tampoco. Bueno, es un conjunto de organismos que habitan en un determinado espacio. Puede ser la flora, como dice la hermana, la fauna, y hablando de organismos vivos y también de su clima y todo lo demás. Gracias. No. Gracias, hermanas. Vamos a utilizar como ejemplo, aunque ya describí que un ecosistema, podemos definirlo de varias formas, pero de la manera más sencilla,
a un nivel de primaria, ya no de secundaria. Muy bien, es un pequeño hábitat donde los seres que conforman ese hábitat se relacionan e interactúan ayudándose o dependiendo el uno del otro. Uno de los ecosistemas más fáciles que pudiera haber, podría ser más sencillos de aprender, podría ser el bosque. Un bosque es un ecosistema. Normalmente los ecosistemas están clasificados por productores y consumidores y descomponedores. Los productores son aquellos seres vivos que producen su propio alimento. Aquí entra la vegetación. Los consumidores están clasificados en tres, que son los consumidores primarios, secundarios, terciarios. Estos son herbívoros, carnívoros y los carroñeros. Y luego están los que transforman, los que descomponen la materia prima, por eso de ahí el nombre descomponedores. Ahí están hongos y otras especies que se alimentan de los cuerpos muertos, residuos, y ellos convierten la materia en organismos vivos. Un ecosistema se distingue por esta interacción, que si alguna de estas clasificaciones falta, le afecta a las otras especies. Si no hubiera herbívoros, entonces se verían afectados los carnívoros. Si no hubiera productores, esto es plantas, se afectan los herbívoros. Los productores también dependen de otros, ellos dependen de los seres abióticos, que es la temperatura, el suelo, el agua, la humedad, etc. Entonces, en un ecosistema no puede faltar un eslabón, porque en la cadena alimenticia se vería afectada, aunque no sea el eslabón inmediato. Esto es, si los carnívoros se alimentan de los herbívoros, no por el hecho de que falten los herbívoros, se afectarían carnívoros primarios, pueden afectarse los terciarios. Si faltan los productores, los carnívoros también son afectados. Todo está conectado. Eso es de una manera muy sencilla, muy simple. Eso es un ecosistema. Así que nosotros, la sociedad, somos un ecosistema. Interactuamos, nos relacionamos, dependemos los unos de los otros. Lo que yo haga le va a afectar a personas, a terceros, aunque no sean personas que están directamente relacionadas conmigo. Y lo que otros hagan nos va a afectar a nosotros. Este es el mundo que nos tocó vivir. Lo que el presidente decida le afecta a 126 millones de mexicanos. Lo que el maestro haga le afecta a los alumnos. Lo que tú hagas le afecta a tu esposa, a tus hijos y en ocasiones a tu vecino. Porque estamos en un ecosistema relacionándonos, dependiendo los unos de los otros. Así que el hecho de que el padre de Juanito le gustaba manejar a gran velocidad, el hecho de que el padre Juanito se tomaba unas copas, y el hecho de que nuestros servidores públicos, principalmente me refiero a los de tránsito, no castigan al malo, sino más bien se dejan sobornar y permiten que muchos alcohólicos manejen en estado de ebriedad, o personas sin licencia, no capacitadas, tomen un vehículo. Esas decisiones que otros toman afectan a terceros. Y aquí Juanito fue afectado por causa de otros, porque estamos en un ecosistema. ¿Alaban a Dios? Bien, estas tres respuestas sencillas son para que usted se las dé al ateo. ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? ¿Por qué, hermana? Aquí con mi hermana Isabel. Vamos a darle la oportunidad que se redima a la hermana Isabel.
Bueno, de acuerdo a lo que ya explicó, bueno, primero mencionó la ley de Newton de acción y reacción. Porque el mundo obedece a leyes físicas. Esa es la primera. Muy bien, hermana. La segunda. Porque las leyes no reconocen patrones de justicia. Correcto. Y ahí mencionaba que las leyes físicas son abstractas, quiere decir que pues no importa, como mencionaba, si la persona es mala o buena, pues te ocurrirá lo mismo en algunos casos. Si un pirómano quema una casa, ni modo que esperemos que nada se quemen los adultos y los niños salgan intactos. Pues claro que no. Las leyes de los 4 elementos no respetan rango moral. Sea bueno o sea malo, lo va a quemar. Hasta cierto punto, cuando usted estudia estas 3 razones, las preguntas que hacen los ateos son un tanto absurdas. ¿Por qué les ocurren cosas malas a personas buenas? Por estas 3 razones. ¿Y la tercera, hermana María del Refugio? Porque todo lo que existe es parte del ecosistema. De un ecosistema. ¿Y eso quiere decir qué, hermana? Bueno, que... ¿Que usted es carnívora? Bueno, aparte de eso. Bueno, estamos relacionados, todos dependemos unos de otros. Y lo que hagamos le va a afectar a otros. Así que no podemos decir, pero yo no hice aquello y a mí me tocó. Pues es cierto que nos desconcertamos cuando nos viene un daño que nosotros no provocamos. Y es cuando aparece ese interrogante. Pero, ¿por qué si yo me he esforzado por ser una persona respetuosa y aquel no, porque a mí me pasa lo malo y a él le pasa lo bueno? Porque estamos en un ecosistema. Y lo que ellos hagan me afecta a mí y lo que yo haga les afecta a ellos. De igual forma en las cosas buenas. Esta respuesta es racional para los que no creen en Dios. Pero para aquellos que formen una argumentación probabilística sobre la posible existencia de Dios, para así culparlo o para descartar su existencia, alguien podría afirmar algo como esto. Pero si Dios es omnisciente, esto es, todo lo conoce, y es omnipotente, todo lo puede, él sabía lo que le iba a ocurrir a Juanito y él pudo evitar que Juanito muriera, porque en su omnisciencia él ya sabía que iban a chocar y en su omnipotencia pudo evitar que chocaran. Entonces, esta es una argumentación probabilística para aquellos que alegan la posible, no que aceptan, sino alegan la posible existencia de Dios. Entonces, para ellos, con este argumento, intentan una de dos: si tu Dios existe, es malo, porque no actuó a sabiendas de lo que iba a pasar y pudiendo evitarlo. Y si no es por ese lado, entonces tengo razones para decir Dios no existe. Interesante. Bien, si tomamos esa postura, entonces yo tendría que responder en el mismo plano, pero ahora sí tendríamos que recurrir a la deontología. Desde ahí vamos a dar la respuesta. Ya no hablaríamos solo de las leyes físicas que rigen la vida del hombre y su entorno, porque vamos a tener que inmiscuir a Dios y descubrir por qué Dios no interviene en situaciones como estas. La respuesta sencilla sería: Dios solo está comprometido con los que están comprometidos con Él. Esta es una respuesta que le puede dar a las personas que están llorando por Juanito. Bueno, ¿por qué tu Dios no escuchó a la mamá y salvó a Juanito en el hospital? ¿Por qué si la mamá estuvo rezando y muchas personas se unieron en oración? ¿Por qué razón tu Dios omnisciente y omnipotente no salvó su vida? Porque Dios está comprometido con los que están comprometidos con Él. Repitan: ¿Dios solo está comprometido? Con los que están comprometidos con Él.
Hay quien se quiebra la cabeza para buscar una respuesta más amplia, pero no es complicado. Porque la ayuda de Dios es condicionada. No es una beneficencia. La ayuda de Dios está condicionada. Ahí atrás el micrófono. Ahí atrás. Allá mi hermano Víctor. O no, vamos a dejar que los invitados se sientan cómodos y bienvenidos. Mi hermano Manuel, por favor. ¿A quién está condicionada la ayuda de Dios, hermano? A los que están comprometidos con Él. Correcto. Si yo me comprometo con Dios, Dios se compromete conmigo. Entonces, las personas preguntan, ¿pero por qué? Si sí le rogamos a Dios, sí le llevamos una veladora, en ese instante. Pero esas personas no están comprometidas con Dios. Por lo tanto, en el momento en que la desgracia toca sus puertas, Dios no abre. Dios solo se compromete con un grupo especial de personas. Vamos al libro de Job, capítulo 8. Dice en el versículo 11, lo que vamos a leer aquí en este pasaje es una sección de dos listas. Una lista del destino y del sufrimiento de las personas que no escuchan a Dios, no escuchan sus leyes, y de las que sí escuchan a Dios y respetan sus leyes. Dice en el versículo 11, Job 8, versículo 11. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Porque su esperanza, él esperaba ser ayudado, él esperaba salir adelante en su problema, porque su esperanza será cortada y su confianza estela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá, esto es, se agarrará de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Es muy clara la diferencia que hace Dios entre la ayuda que le brinda a aquellos que le siguen y cómo es que desconoce, cómo es que ignorará la situación del impío, del malo. Está muy claro esto. Y esto es lo que vemos constantemente cuando el sufrimiento llega a la vida de los no cristianos. ¿Por qué Dios permitió que les ocurriera todo eso? Porque Dios solo está comprometido con los que se comprometen con Él. ¿Alaban a Dios? Tuve que usar estas palabras con mi hermana, la recién desgracia que pasó, porque la pregunta vino por esa línea. Y yo le expliqué: ustedes los católicos se acuerdan de Dios una vez a la semana y una hora al día. Una vez a la semana y una hora al día. Y dicho sea de paso, también algunos cristianos de aquí, o algunos cristianos de otras iglesias. Entonces, yo les compartía a toda la familia: lunes no hacen oración,
martes no leen su Biblia, miércoles no van a misa. Ustedes nada más tienen un pedacito para Dios en toda su semana. Y cuando les visita la desgracia, entonces ahora sí quieren que Dios aparezca. Así no funcionan las cosas con Dios. Para que Él pueda aparecer necesitamos estar comprometidos con Él todos los días. Todos los días. De otra manera, la esperanza del impío perecerá y su confianza será como telaraña. Tiene que ser una relación diaria donde yo me haya comprometido a vivir con el Señor y para el Señor. ¿Alaban a Dios? La lista es muy clara, usted repásela en casa. Veamos una escritura más que hace esta distinción entre el creyente comprometido y el impío que no se quiere comprometer. Zacarías 7. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Hablando de aquellos que no quieren oír a Dios, dice el verso 11, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Tome nota porque quizás un día le va a tocar a usted citarle estas palabras a aquellas personas que le han cerrado la puerta para hablar de Dios. Aquellos que le han dicho, cuando vengas aquí a mi casa, a mí no me hables de Biblia. No me traigas tu religión. Yo no quiero saber nada de tu Dios, ni del cristianismo, de tus cosas. Está muy bien. Ellos dan cumplimiento a esta escritura y cuando le maten a la esposa, cuando le violen a la niña de 3 años, cuando se enteren de que estuvieron abusando durante 5 años del menor y ellos pregunten, oye, pero ¿por qué si tu Dios? Déjame leerte por qué. Y va a tener que darle la explicación. Así como tú no quisiste oír de Dios, Él tampoco quiere oír de tus problemas. Así como echaste tras tus espaldas sus palabras, y así cuando tú clames, Él tampoco te escucha. Así es que esa es la razón por la cual Dios no interviene. Yo sé que son palabras comprometedoras, pero tenemos que decirle a las personas la razón por la cual Dios no los va a escuchar. Para nosotros los pastores pasamos por estas encrucijadas donde nos dicen, bueno, dígame por qué me está pasando esto. Y yo le he tenido que decir a las personas, porque usted es un alcohólico, porque su esposa es una irresponsable, deja a los niños encargados en lugar de ser una ama de casa, porque su hogar está en esta condición. Si no les decimos su condición, ¿cómo los podemos ayudar? Así es que esa sería la razón por la cual Dios no ayuda a las personas, aunque éstas estén sufriendo. ¿Alaban a Dios? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es nuestra segunda pregunta? ¿Por qué Dios no se hace más evidente a las personas? Hay quienes usan la ausencia de Dios o el silencio de Dios para no creer en Él, para anclarse en su ateísmo, alegando ellos frases como, si Dios quiere que creamos en Él, que le sigamos, debería de hacerse más evidente. O en otras palabras, debería dejarme verlo, sentirlo, oírlo, palparlo.
pero Dios no se hace evidente a nosotros. Porque entonces, si quiere que creamos en Él, no es más evidente su existencia. Pero si Él se hiciera más evidente, esto por consecuencia nos llevaría a creer más en Él, a confiar más en Él. Es una pregunta. A ver, si le pregunto al ateo, yo ya sé que me va a responder. Lidio con ellos seguido, pero si le pregunto a usted, hermana María, si el Señor se hiciera más evidente en su vida, ¿sería más obediente? Yo creo que sí. Muy buena respuesta. Pero si Dios se hiciera más evidente, si cada que amaneciera el Señor apareciera en el sol su rostro, si cada que se hiciera de noche las estrellas lanzaran un destello del nombre de Jesús, pues aunque Él se hiciera más evidente en su creación o en la vida de las personas individualmente, aún así no cambiarían absolutamente nada, incluyendo los cristianos. Por dos razones Dios no se hace más evidente. Número uno, porque lo ha hecho en el pasado y no ayudó en nada al hombre. Es definitivo que Él pudiera hacerse más evidente. Podría dejarse ver cada mañana. En ocasiones sentimos su presencia en los cultos, pero en muchos cultos no. Yo tengo como unos 6 meses que no siento así su presencia fuerte, aunque no la necesito para caminar, porque yo sé por fe que Él está conmigo, que no me ha abandonado, que Él es mi pastor, etc. No crea que estoy mendigando, lloriqueando ahí, Señor, quiero sentirte. Que cuando Él nos visita, gloria a Dios, pero pasa el tiempo, Él no se hace evidente a nuestras vidas. Lo pudiera hacer, pero lo hizo en el pasado y no ayudó en nada a su pueblo. Lo hizo en una ocasión con su pueblo durante 40 años. Ellos veían a Dios todo el día y veían a Dios toda la noche. Con estos ojos, ahora sí como dijo el otro, lo vi con mis propios ojos. Todo el día viendo ahí la columna de nube y toda la noche viendo ahí el fuego. Ellos sabían que era Dios, porque no era una nube natural como las que conocemos y no era un fuego natural. 40 años, día y noche, Dios se hizo más evidente. ¿Ayudó eso al pueblo de Dios a confiar más en Dios? No. ¿Los ayudó a ser más obedientes? Tampoco. Eran los mismos rebeldes, los mismos idólatras, los mismos desobedientes. Así es que, por esa razón, Dios no está interesado en hacerse más evidente, ni a tu vida como cristiano, ni al pecador tampoco. ¿Qué fue lo que le dijo Abraham al rico en cuanto a su familia? Porque el rico quería más evidencia. Dijo, envía al panteón allá a mi casa, porque así ellos van a creer y se van a arrepentir y no van a venir a este lugar. ¿Qué le dijo, hermana? Sí. Por ahí más o menos, por ahí va. Dijo, aunque uno de entre los muertos se levante, ni aún así creerán. Aunque un muerto se levante, órale, abrir el hoyo, destapen el ataúd, sáquenlo, y se convertirían, ni aún así. La gente está loca. Vea la evidencia que el Señor Jesús dio de su ministerio de Mesías, fue una resurrección. Eso los ayudó a creer. Querían matar a Lázaro,
No se requiere más evidencia. Tenemos suficiente evidencia para creer. Así es que a la pregunta, ¿por qué Dios no se hace más evidente? Porque no ayudaría a nada al hombre. Segundo, porque Él escogió una forma de salvar al hombre y no es por medio de los 5 sentidos. Es por medio de la fe. Si Dios se hace más evidente, entonces eso contraría el plan inicial de Dios. Dios escogió salvar al hombre por la fe. Esto es, tú tienes que confiar y tienes que creer en Jesús. ¿Y eso me salva? ¿Usted cree que nada más la fe me salve? ¿Lo dice la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? Pero lo dice. No se acuerda, pero lo dice. Nuestra hermana Leticia. ¿Será suficiente la fe? Sí. Se atrevió. Se atrevió. ¿Por qué la fe nada más? Pues por fe somos salvos. Pues claro, el justo vivirá por la fe. Porque por fe, citó la hermana correcto, Efesios 2:8, porque por fe somos salvos. Perdón, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. El hermano ahorita nos separó la gracia de la fe, pero en este sentido la gracia es el don de Dios sobre el hombre, esa gracia, el favor inmerecido, pero el conducto que nos lleva a esa salvación es la fe. Así es que Dios escogió salvar al hombre por la fe. Si Él se hace más evidente, entonces ya no es por fe. Es porque quedamos convencidos, porque lo vimos, lo oímos, lo palpamos, lo olfateamos, lo gustamos. Eso ya no es fe. El plan original es por la fe. Hechos 26. Dice en el versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es uno de los muchos versículos que nos dice la Biblia. Dios escogió perdonarle al hombre sus pecados, salvar al hombre, darle la vida eterna, todo por medio de la fe. Si le decimos a Dios, Señor, hazte más evidente, le estamos diciendo a Dios, Señor, cambia de plan. Entonces, de los pocos hombres que pidieron evidencia, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue, hermana? Uno bien atrevido pidió una evidencia muy fuerte. Dijo, yo solo voy a creer hasta que meta mi dedo en su mano y ponga mi mano en su costado. Mientras no. Y pues el Señor le dio la evidencia, pero lo regañó y nos dijo que ese no era el camino. Dijo, más bienaventurado el que cree, el que tiene fe sin haber visto. Así es que Dios no puede hacerse más evidente. ¿Por qué, hermana? Tú.
Vamos, dinos. Así me encanta agarrarlas en sus viajes. ¿Por qué no se puede hacer más evidente? ¿Por qué es malo? Porque no serviría de nada. Ok, esa es la razón anterior. Muy buena observación, pero la que estamos ahorita estudiando, te quedaste conectado en la pregunta pasada, pero la de ahorita. A ver, que nos ayude la hermana Wendy. Ellas son las elegidas de esta mañana. Porque Él quiere que se le crea por fe. Ese es el medio para acercarnos a Él. Correcto. Y si usted viera cómo está lleno, plagado de comentarios el YouTube de los ateos, ellos exigen evidencias. Muéstrame que tu Dios existe. No, pues chocaría con su plan. Dios escogió que le creas. Si fuera evidencia, entonces ya el plan de Dios nos estaría respetando. Muy bien, pasamos ahora a la tercera y última pregunta. ¿Por qué a mí? Esta pregunta exclamativa en tono de reclamo o en tono de desconcertación aparece en nuestras mentes de igual forma cuando el sufrimiento o la desgracia nos visita. La pregunta es, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Y esto también abarca al cristianismo, porque no solo los ateos se descontrolan, también los cristianos, aún los profetas. Usted ha de recordar la prueba tan grande que pasó nuestro hermano William Branham con la muerte de su esposa, muy joven, y la muerte de su bebé a los 8 meses. Un bebé de 8 meses, una mujer sufriendo en el hospital y él predicando, orando por los enfermos, y Dios rechaza su oración. Entonces la pregunta, ¿por qué a mí?, tiene mucho sentido. Este tipo de personas que hacen esta pregunta, no se les puede dar una respuesta cuando están pasando por la crisis, porque tenemos que sacarlos primero de su estado sentimental para pasarlos a un plano racional. La respuesta no debe de ser nunca en el terreno sentimental. Es un grave error tratar de responder una pregunta de este tipo a una persona que está sufriendo en ese momento. Así que por experiencia, los años que llevo trabajando con las personas, tanto las personas que sufren cristianas como las no cristianas, primero tengo que esperar a que se desahoguen, que pase el tiempo de luto. Si es alguna crisis familiar, que esté tranquilo, que no esté alterado, porque estas respuestas solo se dan en el plano racional. Repitan, este tipo de respuestas no es en el terreno sentimental. Este tipo de respuestas no es en el terreno sentimental. Es en el terreno racional. Es en el terreno racional. ¿Por qué razón? Porque tenemos que mostrarles una cadena de circunstancias y consecuencias para que podamos explicarles a las personas por qué les ocurren tales desgracias. Yo traté hace años un caso de una violación de una niña de 8 años y esa fue la pregunta que hizo la mamá. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar algo como esto? Si pensar que violar a una persona adulta es psicológicamente una reacción, un golpe muy fuerte, ahora pensar que le violaron a su niña de 8 años, hombres borrachos que la subieron al carro. Y entonces, al recordar toda la escena, esa pregunta, nada más, dígame, ¿por qué a mí? Entonces, tuve que esperar primero que se tranquilizara. La respuesta no la pude dar de inmediato. Y una vez que se tranquilizó, entonces pude tomarla en la razón y llevarla en retrospectiva a su vida, su entorno, su padre, la niña,
la clase de vida que lleva y empecé a atar en secuencia y en orden una relación de sucesos. Lo primero que le expliqué, para que ustedes se den una idea cómo lo manejé con esta persona, lo primero que le expliqué a esta persona es su posición laboral. Le digo, usted no es una mujer de hogar, usted es una mujer de trabajo. No teniendo necesidad de trabajar, usted se empeña en trabajar, a pesar de que tiene una buena economía, su esposo la sustenta, usted es una mujer de trabajo. Entonces, esto equivale a que usted desatiende a sus hijos. No se pueden las dos cosas. Una mujer que trabaja tiene que abandonar a los niños. Y es muy raro, aunque pueden haber excepciones, es muy raro que el hombre se quede a cuidar a los niños mientras la mujer se va a trabajar. Pueden haber excepciones, pero lo normal es que ella se quede a cuidar a los niños y en otros casos se van los dos a trabajar. Le digo, su hija no tenía alguien que la protegiera. Usted desamparó a la niña. Pero de ahí vamos a irnos hacia atrás. Repito, yo estaba eslabonando las consecuencias. Usted, por cuando abandona a sus hijos, ahora tiene que estar buscando una nana, una niñera. ¿Quién le cuida a sus niños? Entonces, siendo que no quiere dejar su trabajo y tomar su papel de ama de casa, pasa su segundo error, encarga a sus niños, que es un grave error encargar a los hijos. Tercero, usted es una persona muy confiada. Cree que por el hecho de ser sangre, familia, no serían capaces de hacer lo que a usted le pasó. Así es que cuando usted ve las estadísticas de abuso sexual, el 80%, arriba del 80%, el abuso sexual se comete dentro de la misma familia. La pederastía. Ustedes recuerdan los estudios que yo di sobre esto. Usted es muy confiada, nada más dejó los niños y dice, no va a pasar nada. Es el tío, es el padrino y lo quiere mucho. Es la abuelita. Cuando también yo he sabido de casos de lesbianas ya a los 70, 80 años. Cuarto, usted nunca se sentó a platicar con su niña, a revisarla, si a ver su estado emocional, su estado psicológico estaba bien. No, usted nada más llegaba, la recogía, al siguiente día la volvía a dejar y usted llevaba una rutina. Así es que nunca tuvo la oportunidad de detectar indicadores de que estaban abusando de su niña. Así que cerré la respuesta. Por eso le pasó esto a usted. Porque a mí, por estas 4 causas. Pero esto tiene que ser en el terreno racional para que las personas se den cuenta que nada malo nos acontece sin causa. Veamos cómo la Biblia describe de forma sintetizada esto que acabo de enlistar. Abran por favor Proverbios 26 y le damos la gloria a Jesucristo. Proverbios 26 dice el versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Así es que si atropellaron a tu niño, ¿por qué crees que sea? No digas, ¿por qué a mí? Si te mataron a tu muchacho en la esquina, no preguntes, ¿por qué a mí? Si se ahogó en una piscina, no preguntes, ¿por qué a mí? Todo viene por una causa. Si logramos señalarle a las personas dónde está el problema, entonces también preguntarán por la solución. Pero si lo único que sabemos es poner la mano en el hombro o en la espalda y decir, pues tú pídele a Dios que te ayude. No, hay que decirles cuál es la causa. Y el problema son ellos, el 99% de veces. Cuando viene esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Alaban a Dios? Aunque el cristiano puede manejar esto con discernimiento, sabe que
Dios es un Dios que disciplina a sus hijos, puede entender también o interpretar que está en una prueba. El cristiano lo puede manejar, pero recuerden que el mundo necesita respuestas. Y respuestas convincentes. Algo que les despeje esa duda que los está atormentando y al mismo tiempo una respuesta que les dé rumbo hacia dónde moverse. Porque la mayoría de personas que se acercan a estos hogares, matrimonios, que están sufriendo, que están pasando por una situación muy dura, pues normalmente entran a consolar. Entran a decir, esfuérzate, no te dejes caer, échale muchas ganas, cuentas con nosotros. No, nosotros debemos de aparecer para ponerles ahí semáforos y señales. Esto te pasó por esto, pero si lo haces ahora de esta manera, Dios intervendrá. ¿Alaban a Dios? Estas son mis respuestas a las preguntas de por qué hacen ateos o personas que están enojadas con Dios. Hermanos, hemos terminado esta serie de cinco temas titulada ¿Por qué? La única pregunta que quedó pendiente por responder es ¿por qué se tardó tanto, pastor? Pero esa queda sin respuesta. Pónganse de pie. Mire, aquí nuestro hermano de Ecuador, José Luis, nos envía una de las tantas respuestas equivocadas que dan los cristianos a situaciones como las que estamos viendo, analizando. Dice la pregunta, ¿qué de cierto es en que dicen que si muere un niño es porque el Señor ya sabe que se va a ir por mal camino y quiere librarlo de ese destino y se lo lleva? Yo también he escuchado respuestas parecidas a estas, que aparte de que son tergiversadas, no van a la par con una explicación coherente con las Escrituras, con la naturaleza de Dios. Es una forma de ocultar el que no tienen la respuesta exacta. Porque si esto fuera cierto, que cuando Dios se lleva un niño es porque Dios quiere evitarle que caiga en el mal, quiere librarlo de que no se desvíe, ¿por qué no lo hizo con nosotros? Ahorita todos estuviéramos en el panteón. Y claro, este mundo estaría mejor. ¿Cuántos deberían de estar ya en el panteón por sus obras? Pues sí, no tiene sentido estas respuestas, ¿no? Hay que explicarle a la persona cualquiera de las tres respuestas. La primera fue la más sencilla, ¿no? ¿Sí? Ahí traiga el micrófono, hermano. Están diciendo que sí. A ver, levante la mano quien cree que la primera fue la más sencilla. Hasta allá atrás, a ver el micrófono allá con mi hermano Apolonio. Porque el mundo obedece leyes. Correcto. El mundo obedece a leyes. Y lo segundo, hermano. Porque las leyes no reconocen a patrones. Muy bien. Lo está leyendo, pero no hay problema. Sigue, hermano. Porque todo lo existente es parte de un ecosistema. Claro, esta sería una respuesta alternativa a cualquier respuesta bíblica. Si la persona me dice, ¿por qué a mí, pero no me hables de tu Dios? Ah, bueno, por esto y esto pasan las cosas. Pero ya si quiere hablarme sobre Dios, entonces, ¿qué le dirías tú, hermana Wendy? Correcto. ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué no salvó a mi mamacita? ¿Por qué Dios no nos ayudó antes de que nos quitaran la casa, nos embargaran el carro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios solo está comprometido con un grupo de personas y déjame decirte que contigo no. Ay, qué malo eres. No, esa es la verdad. Sí. No, tú eres el malo. Bueno, los dos somos malos, pero yo soy un malo salvado, soy un malo comprometido con Dios. ¿Quién es malo? Levante la mano el malo.
y levante la mano el comprometido con Dios. Entonces Dios sí me ayuda a mí. Sí. Yo sé que se oye muy preferencial esto, pero esa es la verdad. Muy bien, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle a Dios que nos ponga en nuestro corazón interés para analizar esto con más detalle, porque muchas personas tienen estas preguntas. ¿Por qué a las personas buenas les ocurren cosas malas? ¿Por qué Dios no se hace más evidente? Yo quisiera verlo para seguirlo, sentirlo para creer en Él. ¿Por qué no se hace más evidente? ¿O por qué a mí? Todo esto que me está pasando, ¿por qué a mí? Señor, cuando el cristianismo no tiene respuestas a estas preguntas, o las respuestas son banales, entonces las personas se dan la media vuelta y se van a otras creencias, Señor, a otros movimientos. Se van con los brujos, se van con los médiums para que les den respuestas. Se van, Señor, aquella que lee las cartas, lee la mano. Se van a la santería. Y todo porque no sabemos responder estas preguntas que en un mundo de tanto sufrimiento son preguntas frecuentes. Las personas quieren saber por qué. Y nosotros no sabemos decirles por qué.